Amables televidentes, de nuevo estamos con todos ustedes en el Telematutino 11. Gracias al Señor que nos permite estar vivos, saludables hasta ahora y poder llegar a ustedes y ustedes estar con todos nosotros. Buenos días a todos en República Dominicana, los que nos siguen en los Estados Unidos. Buenos días, Jacqueline Morel, un beso y un abrazo virtual. Buenos días, Ramón, también un abrazo para ti. Buenos días, República Dominicana, bienvenidos a Telematutino 11 en este martes 21 de abril, esperando que todos ustedes estén resguardados, que estén bien, que estén acatando las disposiciones oficiales, confiados en Dios de que pronto superaremos esta gran prueba. Bienvenidos. Exactamente. Hablando de pruebas, ya uno se siente un poquito animado, porque de la época aquella que saltaba de 200 en 200, tras el presidente anunciar las 40,000 pruebas rápidas en el boletín de ayer, informaba el ministro que se han hecho 16,682 pruebas PCR, que son las más confiables, y se han hecho 41,127 pruebas rápidas para un total de 57,800 nuevas pruebas. Ojalá ese número siga creciendo, pero sigue siendo preocupante el que hay una parte de la población dominicana que no quiere acatar el aislamiento. Y no porque tenga que salir a trabajar, porque el individuo que sale a vender plátano o a pararse en una esquina a vender aguacate protegido, ese señor no está haciendo daño. El problema es, como se denuncia en Santiago, juegos de gallos, no hay aglomeración. O el caso de provincias como tiene fotos la prensa escrita, Barahona y Azua, multitudes en las calles. Parece que hay una parte de la población que las medidas tendrán que ser definitivamente más drásticas, mucho más drásticas. Indudablemente, Ramón, esto es contraproducente y como decíamos en el día de ayer y no cansamos de repetir porque lo dicen los especialistas, lo dicen las autoridades, tanto municipales como las autoridades nacionales, de que tenemos que acatar las recomendaciones de aislamiento social, la distancia, el uso de mascarillas y de guantes para contener el contagio letal. Si queremos volver a la normalidad cuanto antes, si queremos regresar a nuestros trabajos, si queremos que el país continúe una ruta de progreso y de crecimiento. El reto es grande, pero si la gente sigue quejándose muchísimo, pero no está cooperando, no es como tú dices, Ramón, de que el que sale a buscar el sustento, que hacen una gallera, es decir, en una gallera clandestina, o jugando por ahí o en las calles, haciendo nada, entorpeciendo, contagiándose, para entonces después invertir en esa persona recursos apreciables que un inocente va a pagar también ese contagio y que quizás no alcance a ser atendido por la falta de insumos si todos no cooperamos en ese propio sentido. Por eso muchas autoridades entendidos en la materia entienden que en un momento determinado, si no es por las buenas, habrá que hacer un endurecimiento de las medidas y en ciertas formas represivas para evitar el contagio. Por otro lado, ya uno advierte que hay mayor intensidad en el uso de las mascarillas. Incluso las Fuerzas Armadas que han habilitado talleres para fabricar mascarillas las están distribuyendo de forma gratuita. Pero como señala el ministro de Salud, señores, la gente está inventando hasta mascarillas plásticas de galones de aceite, trapo, lo que sea. Pero de aceite, de lo que sea. Cubrirse, porque definitivamente esa es la única forma de usted evitar contagiar y evitar ser contagiado. Por otro lado, en el día de ayer, el ministro de la Presidencia, Gustavo Montalvo, hizo un anuncio favorable porque hay que incentivar a nuestros médicos de que en el caso de los especialistas, que él se quejaba la pasada semana, que habían abandonado los hospitales y lo rechazó el colegio médico, bueno, él dice que para los especialistas habrá un incentivo de entre 800
y 1.500 pesos por paciente por día que atencionen. Ese es muy buen incentivo y qué bueno que le demos valor a nuestros médicos, porque lo que este proceso ha demostrado, y lo ha dicho muchísima gente, es que un médico vale más que un atleta bien pagado y que una enfermera vale más que un youtuber y que una de estas influencers. Hemos descubierto la importancia que tienen los médicos y las enfermeras por esta bendita pandemia, para no decir otra palabra. Así es, Ramón. Muy buena la medida del ministro Montalvo. También había anunciado incentivo para los médicos al principio el anuncio de distanciamiento y aislamiento, pero esto complementa, como tú bien señalas, el tema de los especialistas, que son tan importantes en momentos como este. Así es que a cumplir la jornada todos con entusiasmo y con la debida protección. Y un ejemplo de irresponsabilidad lo tuvimos ayer, ojalá tengamos imágenes en San Francisco de Macorís. San Francisco de Macorís se sabe que es la población más afectada, 1 de cada 4 han fallecido, esa es más o menos la tasa, casi el 25%. Han fallecido autoridades. Para ayer la gente se tiró a la calle, un grupo de gente, nada más y nada menos a quemar gomas y a protestar por el abandono del gobierno. A quemar gomas que genera humo, que genera problemas respiratorios. Entonces, así no. Hay medios por los cuales acudir al gobierno. Yo entiendo que el gobierno debe haber acudido, pero parece que lo de San Francisco rebosa. Pero tirándose a la calle a quemar goma, que incluso impedía el ingreso de vehículos con comida o quizá con insumos médicos, eso es una barbaridad y el colmo de la irresponsabilidad. Indudablemente que sí, Ramón. También tenemos informaciones de el petróleo. Está viviendo momentos muy importantes el comportamiento de los precios y se está viendo lo nunca visto. A pesar del anuncio hecho por los países que forman la OPEP hace unas cuantas semanas de que iban a mantener un promedio estándar con la cotización del crudo, no ha sido posible. Y esto no ha sido posible, parece que no hay capacidad de almacenamiento del crudo y por eso están casi, como dice la prensa internacional, casi regalando el barril de petróleo. Una situación que ya vemos cómo es cambiante el mundo y el referente nuestro, que es el West Texas Index, se cotizó en 37,63 para los contratos de mayo. Y ya vemos que el argumento principal es que no hay la capacidad de almacenamiento. Exactamente, lo que ocurrió ayer fue algo sin precedentes en la historia. Es decir, el barril West Texas, y donde se hace la cotización de eso es en la ciudad de Chicago, en la Bolsa de Valores de Chicago, bajó a casi $37, pero negativo. ¿Por qué? Porque hasta hoy martes se transan a futuro los precios del petróleo a mayo. Es decir, los contratos a mayo. Que si el país, por ejemplo, comprara a futuro, el país se hubiera beneficiado de manera extraordinaria, porque hoy van a comenzar a subir. El problema era que al quedar un solo día, y en el mercado hay dos tipos de gente. Personas que tienen contrato para buscar el petróleo, pero resulta que no hay donde almacenar el petróleo porque todos los reservorios están llenos. Están llenos porque sencillamente se ha caído la demanda mundial del petróleo, porque la economía mundial está paralizada. Hay también personas que operan en esa bolsa de valores como especuladores, es decir, ellos no compran petróleo, ellos compran papeles y con esos papeles ellos los compran y los venden, especulan. ¿Qué ocurre? Al llegar al día de ayer y no haber posibilidad de sacar ese petróleo, bueno, pues hubo una avalancha de ventas que colocó la situación en terreno negativo. Hoy ya en Asia,
por el término de las diferentes zonas horarias, el West Texas comenzó a 0.5. Ya hoy empiezan a venderse a futuro los contratos a junio. Obviamente va a depender mucho del nivel de confianza de que en junio la economía por lo menos esté operando de manera parcial y haya definitivamente un mayor nivel de consumo que la... Una mayor demanda. Reitero, es una pena, una mayor demanda. Señores, por otro lado, hablando un poquito de política, el 24 de abril, que coincide con la fecha de la Guerra Patria, de la Revolución de Abril, es el cambio de mandos o lo que se reeligieron volver a asumir de los alcaldes que fueron electos en las elecciones de marzo. Tú y yo teníamos un compromiso con Manuel Jiménez de participar, pero este no es un momento de asistir. Yo imagino que van a ser ceremonias muy sencillas entre solamente las personas que deban de estar presentes, ¿no? Los nuevos funcionarios, el alcalde, sus asistentes, etcétera. Y ya el PRM anunció que los 2 días siguientes, 25 y 26 de abril, habrán operativos, jornadas de limpieza y que los alcaldes del PRM van a comprar mascarillas para distribuirlas gratuitamente a la población. ¡Qué bueno! Hay que regalar mascarillas para que no haya pretexto de no usarlas. Así es, Ramón, y amables televidentes, y conjuntamente con esta información de que el 24, en apenas 3 días, asumen las nuevas autoridades municipales elegidas en las elecciones de marzo, tenemos los resultados finales, los números, y la prensa nos refresca cómo estuvieron las simpatías por partido durante esas elecciones. El PRM obtuvo el 40.46% y el PLD el 33.66%. De las 2 grandes plazas, en 2 grandes plazas, en Santiago y La Vega, repiten los alcaldes. Y obviamente que todas las expectativas, a pesar del coronavirus, están en lo que va a pasar el próximo día 24, viernes, donde las autoridades asumirán en medio de esta pandemia. Y cómo estuvieron las votaciones, además de los números que dijimos anteriormente, el PRD con un 4.40%, el Partido Reformista 3.73%, la Fuerza del Pueblo 3.42%, Dominicano por el Cambio 1.49%, y por ahí sigue. En el caso del PRM obtuvo 1.727.553 votos y en el PLD 1.129.807. Ahora bien, de los grandes municipios, no los distritos municipales, el PRM obtuvo 80 alcaldías, especialmente en los municipios cabeceras, y el PLD obtuvo 60. El PLD tenía 110 alcaldías y bajó a 60. Entonces, efectivamente, el PLD sufrió una gran derrota, una gran erosión en su popularidad y en sus votos en las elecciones municipales pospuestas del mes de marzo. Por otro lado, en el día de ayer aparece publicada una encuesta, es raro en esta época, encuesta, pero bueno, de la Global Trend Research. Fue una encuesta realizada por la vía telefónica, por la forma aleatoria. Esa encuesta dice que el 75% de los ciudadanos considera que el gobierno ha manejado mal o muy mal la crisis sanitaria. El gobierno no debe sentirse muy mal, porque yo pienso que en todos los países del mundo, que les ha ido como nos ha ido a nosotros, y son la mayoría, lo más probable es que la población piense eso mismo piensan los españoles, los italianos, los brasileños, los mexicanos, los norteamericanos. Y que un 59.9% calificó también como de malo y de muy malo el manejo económico que le ha dado a la situación el gobierno. Fueron evaluados los candidatos y Luis Abinader sale con 43.1%, Leonel Fernández con 30.4% y Gonzalo Castillo con 22.9%. Parece que
se va a desatar una guerra de encuestas en pleno coronavirus, aunque es lícito porque estamos en campaña. Es decir, la campaña presidencial y congresual está abierta, aunque con el estilo de campaña que hacemos en República Dominicana no funciona, que es a base de mítines y de mano a mano, y eso es contraproducente y es violatorio del aislamiento social. Bueno, habrá que ver, Ramón y amables televidentes, quién mandó a hacer esa encuesta. Habla de que fueron los primeros días de abril y obviamente el gobierno ha dado respuesta, quizá más de su capacidad, a las necesidades de la población, que son muy altas. Y habrá que ver, como tú dices, se va a desatar una guerra de encuestas, a pesar de que el presidente de la República dijo en su alocución que lo que están haciendo para asistir a la población en términos de ayudas y demás no iba a ser usado en la campaña política. Sin embargo, esta encuesta pone al gobierno en una situación, y a los demás partidos también, en una dinámica de que vendrá ahí una guerra de encuestas, porque estamos en medio de una pandemia, pero también estamos en medio de un proceso electoral importante. Se habla de las elecciones presidenciales y las congresionales. Entonces, y eso es en julio. Estamos al doblar de la esquina porque ya abril se está terminando. Obviamente que en el caso de las simpatías del gobierno, después del informe de la OEA, lo más probable es que la situación, es decir, sea visto de una forma distinta. Y también, como vimos en los resultados municipales, le afectó mucho, indudablemente, al PLD, además de la división interna, los rumores y las acusaciones de que el gobierno había intervenido en frustrar las elecciones de febrero. Despejado este panorama, pues la población tendrá elementos para tomar una decisión, la que consideren más importante, o que es a dónde van sus simpatías y sus preferencias electorales. Personalmente yo creo que en febrero, como quiera, el gobierno le iba muy mal. Quizás no tan mal como en marzo, pero el gobierno iba a perder porque las encuestas las tenía el gobierno y las tenía la oposición. Ahora, en términos del informe de la OEA, eso hay que cogerlo con pinzas, y yo no creo que tampoco eso haya borrado mucho la imagen de que, si bien no hubo evidencias de injerencia externa, no encontraron evidencia, pero tampoco se exploró la posibilidad de ver si hubo manos internas que sí pudieron hacer lo que hicieron, porque todavía a mí me luce inconcebible que tanta capacidad técnica acumulada haya permitido cometer los errores que cometieron. Finalmente, señores, Guido Gómez Mazara si no descansa y se ha convertido en una especie de conciencia de la corrupción. Él ayer depositó un expediente en contra de la señora Marixa López de Ortiz, ella es la directora del INAVI, Instituto Nacional de Auxilios y Vivienda, y su hija, la viceministra de la Juventud, que ha sido candidata a diputada, Michelle Ortiz. Él dice que ambas, siendo funcionarias, disfrutan de contratos por encima de 600 millones de pesos en dos empresas, Electromédica y Elemetsa. Ahí tiene el gobierno un expediente para investigar. Él también de nuevo sometió documentos adicionales con el caso reciente de AIPIME, del lugar donde son atendidos los niños, y también INAIPI, perfectamente, gracias Jacqueline, y también el sonado caso de los contratos de asfalto que ha quedado en suspenso. Nos vamos a comerciales, amables televidentes. Nuestra invitada es la doctora Natalia García. Esa es una neumóloga de las heroínas en todo este proceso de atender de manera exitosa a los pacientes en una clínica privada en Santiago. Vamos a ver qué han hecho los médicos, y especialmente la doctora, en el tratamiento en la Clínica Unión en Santiago. Vamos a aprender, vamos a ver. No se pierdan esa entrevista en unos minutos con todos ustedes.